El carnero. Cuando tenía 16 años, vivía con mis padres en un pueblo de Oaxaca. En ese entonces teníamos un pequeño rancho con algunos animales, los cuales mi padre se dedicaba a vender. Como el mayor de 3 hermanos, yo cuidaba a los animales junto con mi padre. Tenía tareas predestinadas, y entre ellas, una de las más importantes era el pastoreo de las ovejas. Prácticamente yo era el responsable de todas ellas, tanto de día como de noche. Tenía que alimentarlas, sacarlas y cuidarlas. Todo esto lo hacía con la ayuda de nuestro perro, el cual, sin ningún tipo de entrenamiento, sabía cómo pastorear a estos animales. Si algo caracteriza mucho a los pueblos es sus leyendas y eventos paranormales que la gente afirma haber vivido. A mí me encantaban ese tipo de historias, pero siempre supe identificar la realidad de la ficción. No creía en ninguna de ellas. Siempre pensaba que las personas que las contaban o bien habían bebido mucho o simplemente querían llamar la atención, diciendo que algo así les había sucedido. Había una historia que me llamaba particularmente la atención. La persona que siempre afirmaba haberlo vivido había sido mi abuelo, quien vivía a pocas casas de nosotros. Desde que era niño, crecí escuchando las historias que él contaba. Esta era de cómo él tenía un amigo en su juventud, del cual afirmaba que su padre era un brujo muy poderoso en el pueblo. Él dice que sí había escuchado aquellos rumores sobre el padre de su amigo, y que esa era la razón por la que aquel muchacho no tenía muchos amigos, pues muchos padres le prohibían a sus hijos juntarse con él, pero él no creía en todas esas cosas que se contaban. Si bien aquello fuera cierto, él no practicaba ninguna de esas cosas. Según me decía, el muchacho era un hombre bastante simpático y pasaba mucho tiempo con él. Cuenta que su amigo le decía que su padre era un nahual y que él, por herencia, también podía convertirse en uno. Solo debía practicar un poco. Mi abuelo, siempre escéptico, le seguía la corriente, diciendo que eso estaría bien y que debería aprender a hacerlo, aunque jamás creyó que en realidad pudiera. Cuenta que los días fueron pasando y mientras más pasaban, su amigo comenzaba a volverse cada vez más extraño. Parecía estar muy interesado en el trabajo de su padre y también estaba tomando esos pasos. Como dije antes, a mi abuelo no le interesaba eso. Él quería mucho a su amigo y a pesar de lo que decían todos en el pueblo, siempre estuvo a su lado. Mi abuelo cuenta que una de las cosas de las que más hablaba su amigo era el poder convertirse en un animal. Parecía estar muy obsesionado con eso, pero por lo que él le contaba, parecía que aunque su padre podía hacerlo, él no había heredado del todo ese don. Eso no lo desanimaba. Al contrario, decía que tenía que estudiar mucho y que en algún momento lo lograría, y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por conseguirlo. El tiempo pasó y se fueron distanciando, no tanto porque mi abuelo lo quisiera, sino porque su amigo comenzaba a encerrarse por días en su casa. Decía que estaba estudiando y que no tenía tiempo de absolutamente nada. Mi abuelo cuenta cómo cada día lo veía más demacrado, más cansado, hasta el punto de que temió por su vida. Dice que la última vez que lo vio le había llevado comida hasta su casa. Quería que comiera un poco, pero él solo entró, abrió la puerta y dijo que no necesitaba comer, que estaba perfecto. Así anduvo, incluso intentó convencerlo de ir al doctor, pero él se negó, diciendo que todo estaba bien y que lo lograría. Añadió que él podría verlo esa misma noche. Esas fueron las últimas palabras que le dijo. Cerró la puerta y mi abuelo no tuvo más remedio que irse. Cuenta que esa misma noche fue despertado por golpes en su ventana. Primero pensó que podría tratarse del viento o algo parecido, pero aquellos golpes eran rítmicos, como si alguien en verdad estuviera del otro lado intentando llamar su atención. Se le hizo raro porque, aunque no tenía un reloj para ver la hora en ese momento, sabía que debía ser de madrugada y no podía entender quién podría estar del otro lado intentando llamar su atención. Mi abuelo siempre fue un hombre muy valiente y bastante lógico, por lo que no dudó un solo segundo en levantarse para ver de qué se trataba. Cuenta que se levantó de su cama, recorrió la cortina de un solo golpe y entonces lo vio. Su amigo,
o lo que quedaba de su amigo. A pesar de que ese ser tenía los mismos ojos y algunas facciones humanas, la mayor parte de su cuerpo parecía ser la de un carnero. Estaba parado sobre dos patas como un ser humano, pero casi todo su cuerpo estaba cubierto por lana espesa y negra. El amigo lo miraba y le sonrió, como si estuviera mostrándole lo que había conseguido. Mi abuelo le cuestionó qué había hecho, pero no obtuvo ninguna respuesta. Él solo dio vuelta y corrió hasta perderse en la distancia. Mi abuelo dice que esa fue la última vez que vio a su amigo. La casa de su padre fue habitada después por otras personas y asegura que nunca vivieron nada extraño y nadie volvió a ver al muchacho. Mi abuelo decía que aunque lo quería mucho, realmente esperaba que hubiera muerto, pues aquello era una aberración contra todo lo sagrado, y que si no tenía ese don y lo forzó, seguramente estaba destinado a sufrir. Aquella historia me parecía fascinante. Creía que, más que nada, él me la contaba para que me diera miedo estar a solas con mis ovejas. Siempre que lo hacía, era cuando veía a uno de mis corderos, el cual era mi favorito, pues era el único negro de todos, además de tener unos cuernos enormes y curvados que siempre me habían gustado mucho. La primera vez que escuché esa historia fue cuando mi abuelo vio al cordero, el cual recién había adquirido mi padre, y me decía que siempre que veía a un carnero de ese color, no podía evitar recordar aquella noche en la que vio a su amigo por última vez. A pesar de que esa historia me gustaba, siempre intentaba decirme a mí mismo que no era real, sobre todo para no tener miedo en las largas horas que tenía que estar solo con aquellas ovejas. Mis padres habían salido con unos amigos, había una fiesta. A mí nunca me gustaron esos eventos, y aprovechando la oportunidad de quedarme solo en casa, me di un tiempo para mí. Encerré a todos los animales, los alimenté y pasé casi toda la tarde mirando películas y comiendo chatarra. Ya estaba anocheciendo, alrededor de las 10, cuando escuché a todos los animales comenzaron a hacer ruidos, como si estuvieran muy asustados. Salí a ver de qué se trataba, pues podría tratarse de un ladrón. Alguien que pensaba que la casa estaba sola y aprovecharía la oportunidad para robar algo. Comúnmente, cuando los ladrones veían a alguien, se iban. No había mucha necesidad de recurrir a la violencia o llamar a la policía en esos casos. Salí, pero no pude ver a nadie. Por si fuera poco, los animales se veían muy tensos y nerviosos. Eso era extraño. Incluso cuando se habían metido ladrones o borrachos perdidos, no reaccionaban de esa forma, lo cual comenzó a ponerme un poco nervioso, pero intentando guardar la calma, grité quién estaba ahí, por si acaso alguien se estaba escondiendo. No recibí respuesta. Miré hacia todos lados y noté algo extraño. Una de mis ovejas estaba fuera del corral. Eso encendió todas las alarmas en mi cabeza, pues significaba que el corral estaba abierto. Corrí hacia el corral de las ovejas y me di cuenta de que, efectivamente, estaba abierto y todas las ovejas habían salido. El corral estaba ubicado cerca de los límites de la propiedad, por lo que muchas de ellas ya se habían ido. Era de noche y sería muy difícil encontrarlas. Sabía que no podía permitir que simplemente se perdieran. Llamé a mi perro y con una linterna corrí a buscarlas para reagruparlas. Me tomó casi 2 horas meter todas las ovejas de vuelta en el corral. Mientras las contaba, me di cuenta de que faltaba una, mi carnero negro. Estaba muy cansado por haber metido todas las demás, pero sabía que no podía simplemente dejarlo ahí. No solo estaba el peligro de los coyotes o otros depredadores que podrían atacarlo durante la noche, sino también que alguna persona podría encontrarlo fácilmente y quedarse con él. Mi padre se molestaría muchísimo conmigo si algo le pasaba. Dejando de lado mi cansancio, seguí buscando. Busqué por todos los alrededores durante 1 hora, pero no logré encontrarlo. Mi perro parecía haber perdido su rastro. Lo mejor sería volver a la casa para, cuando mi padre llegara, saliéramos a buscarlo apenas amaneciera, en la camioneta para cubrir un terreno más amplio. Estaba a medio camino cuando escuché un balido a lo lejos. Me alegré y corrí hacia donde lo escuché. Llegué hasta un conjunto de rocas y al iluminar con mi linterna, noté que ahí estaba el carnero. Estaba tranquilo,
más tranquilo de lo que yo esperaba de un animal perdido en medio de la noche. No me importó mucho en ese momento. Después de todo, lo había encontrado y no tendría ningún problema con mi padre. Lo tomé y comencé a jalarlo. Puso un poco de resistencia al principio, pero enseguida comenzó a caminar tranquilamente conmigo. Mientras caminaba, mi perro, que se había adelantado a la granja, salió a recibirme, pero se detuvo y comenzó a ladrar de una forma amenazante, como si quisiera atacar al carnero. Yo lo detuve diciéndole que qué le pasaba, pues jamás había hecho algo así. Era un perro bastante dócil y nunca había hecho daño a ningún animal de la granja, pero en ese momento se veía bastante agresivo hacia el carnero, mientras que éste parecía tranquilo, mirándolo sin ninguna expresión. Pude separar al perro lo suficiente para poder meter al carnero junto con las demás ovejas, las cuales comenzaron a apartarse a un lado por donde él pasaba. Pensé que probablemente el carnero tenía un aroma distinto. Tal vez había topado con algún depredador o algún otro animal que le había dejado su olor, lo que había hecho que mi perro reaccionara de esa forma, al igual que las ovejas. Sé que muchos dirán que fue muy poco tiempo para que eso sucediera, pero no podía encontrar ninguna otra explicación en ese momento. Estaba bastante tranquilo de haber encontrado a todas mis ovejas, sin excepción, y de que mis padres no me regañarían. Estaba tan tranquilo respecto a eso que ni siquiera me puse a pensar en cómo se habían salido las ovejas. El corral estaba perfectamente cerrado, no estaba roto. Era simplemente como si alguien lo hubiera abierto desde afuera, lo cual sería muy complicado de hacer si no eras un ser humano. Pero como dije antes, estaba tan cansado y tan contento de que todo hubiera salido bien que no quise darle demasiadas vueltas y terminé por irme a dormir. Recuerdo que mi perro estuvo ladrando toda la noche. Revisaba de vez en cuando por la ventana y lo veía ladrando hacia el corral de las ovejas. Terminé atándolo a un árbol por temor a que decidiera entrar a atacar al carnero. Mis padres volvieron casi a medianoche y ni siquiera notaron que el perro estaba amarrado, mucho menos que hubiera algo raro en los corrales. Ellos simplemente se fueron directo a dormir. Ni siquiera mi padre cuestionó por qué el perro parecía alterado, pues no dejaba de ladrar. No sé en qué momento eso paró, pues me quedé dormido cerca de las 3 de la madrugada, y cuando desperté al día siguiente fue por el grito de mi madre. Había encontrado a nuestro perro muerto. Sé que no puedo ser muy gráfico aquí, solo diré que la cabeza de mi perro estaba varios metros lejos de su cuerpo. El cuerpo estaba bajo un árbol, mientras que la cabeza estaba cerca del corral de las ovejas. Mi padre y yo nos apresuramos a esconderlo, pues sabíamos que mis hermanos menores no debían ver eso. Lo enterramos en la parte trasera, como lo hacíamos con todas nuestras mascotas. Yo estaba muy consternado porque ningún depredador podría haber hecho eso, sin mencionar que no había comido nada. Era como si su único propósito hubiera sido hacer aquel acto tan cruel y dejarlo a la vista para que nos horrorizáramos. Mi padre no decía nada. Ese animal lo había acompañado desde que era solo un cachorro y le tenía mucho cariño, por lo que se limitó a decirme que pudieron haber sido muchas cosas y que indagar más al respecto no haría que volviera. Simplemente me dijo que lo olvidara. Esa misma tarde saqué a pastorear las ovejas. No tenía muchas ganas, y mucho menos sabiendo que no tendría la compañía de mi perro, pero sabía que tenía que hacerlo. Fui al mismo lugar de siempre y, mientras ellas se encontraban ahí, me puse bajo un árbol para vigilarlas como solía hacerlo siempre. Esta vez sabía que tenía que estar mucho más al tanto, pues no tenía la ayuda de mi perro, pero el cansancio de la noche anterior, combinado con todo el trabajo del día, hizo que comenzara a dormitar. Hice todo lo posible para quedarme despierto, pero finalmente el sueño me venció y no desperté hasta que el sol comenzó a esconderse. Desperté muy asustado, pero me tranquilicé un poco al ver que las ovejas estaban completas. Las reagrupé para regresar a la casa. Mientras lo hacía, me di cuenta de que faltaba mi carnero. Lo busqué por todos lados y no lo veía. Me separé un poco intentando encontrarlo. Supuse que tal vez había bajado por la colina. Fui hacia allá. Estaba a punto de regresar sin éxito cuando escuché una voz.
Era una voz grave que me decía: «Aquí estoy», repitiéndolo una y otra vez. No veía a nadie y empezó a darme un poco de miedo, pensando que podría tratarse de un indigente o algo así. Pero el carnero se asomó un poco. No puedo decirlo con certeza, tal vez solo estaba asustado, pero sus ojos habían cambiado, dejando ver una mirada humana. Recuerdo haber retrocedido del susto, pero logré calmarme, diciéndome que no fuera tonto y que debía tomar al carnero y regresar a casa. Fue lo que hice. No hubo ningún otro inconveniente al regresar, pero no podía sacar de la cabeza lo que había escuchado. No quería creer que mi carnero hubiera hablado. Pensaba que tal vez alguien estaba intentando jugarme una broma, y simplemente coincidió que el carnero estuviera ahí. Llegué a casa, pero cuando estaba metiendo las ovejas al corral, mi padre vino hacia mí. Se veía algo molesto, y mientras miraba directamente a las ovejas, me dijo que había encontrado el carnero muerto a unos metros del lugar. Me preguntó si tenía alguna explicación de cómo había sucedido. Me defendí diciendo que lo que él había visto no podía ser nuestro carnero, pues él estaba ahí, mientras lo señalaba y aseguraba que todo estaba bien. Mi padre contó una por una nuestras ovejas y los carneros que teníamos. Se tranquilizó un poco, pero no del todo, pues aseguraba que el carnero tirado cerca de nuestra propiedad se veía muy similar al nuestro. Le dije que no tenía idea, que probablemente era de otra persona y que de todas formas los carneros negros siempre se parecían entre sí. Como el carnero se encontraba ahí y mi padre no pudo reclamar nada, dejó el tema de lado. Desperté a mitad de la noche, no tengo idea de qué hora era, pero tal vez era medianoche. Los animales estaban muy inquietos, podía escucharlos desde mi habitación, pero los ruidos que más se escuchaban eran los de las ovejas y los carneros gritando. No sé si alguien aquí ha escuchado gritar de terror a algún animal, pero solo diré que no es nada bonito de escuchar. Me puse de pie y corrí afuera. Pude escuchar también cómo mi padre se levantaba, pero yo no quise esperarlo. Sabía que si alguien o algo las estaba atacando, los segundos eran valiosos. Corrí directamente hacia el corral y no me detuve hasta llegar. Cuando llegué, vi que había unas 7 ovejas muertas, mientras que las demás gritaban y trataban con desesperación de salir del corral. Todo fue tan rápido, pero lo recuerdo segundo a segundo. Y es que no solo las ovejas estaban muertas, sino que comiendo del estómago de una de ellas estaba el carnero negro. Pero no estaba en 4 patas comiéndolo, estaba hincado. Su cuerpo parecía humano, era el cuerpo de un humano lleno de pelo, con cuernos. Me estaba dando la espalda, pero podía escucharlo masticar y tomar partes de la oveja. Por lo que pude ver, tenía manos. Tenía que tener manos, pues no podría hacerlo con pezuñas. Ni siquiera parecía haber notado mi presencia, no parecía importarle. Estaba comiendo, y el animal continuaba con vida, solo estaba agonizando. En cuanto noté esto, solté un grito, el cual, aunque quedó gran parte en mi garganta, salió un poco. Esto hizo que aquella cosa se girara para verme. Su rostro era horrible, aún era en gran parte como el de una cabra, pero era un poco más chato, como si no lograra encontrar su forma entre el rostro de un humano y el de una cabra. Aún parecía estar perdiendo piel y lana por todo alrededor, pero lo que aún conservaba perfectamente eran aquellos cuernos grandes y curvados. Sus ojos eran iguales a los de un ser humano. Jamás los olvidaré, porque me miraron directamente por casi 2 minutos completos, antes de que se escuchara un disparo al aire. Mi padre estaba muy cerca, no lo alcanzó a ver muy bien, pensó que era un depredador. La cosa se paró en 2 patas con facilidad. Era completamente humano, solo un hombre puede moverse de esa forma. Saltó el corral sin dificultad y corrió, riéndose. Su risa era una mezcla entre el sonido de una oveja y la risa de un humano. Aun cuando la recuerdo, me da mucho escalofríos, pero no dejó de reírse hasta que se perdió en la oscuridad. Mi padre llegó para ver lo espantoso de la escena que había quedado. Me cuestionó qué era y nunca le conté. No podía creerme, no podía ni siquiera llegar a comprender lo que le decía. El único que creyó esta historia fue mi abuelo,
porque, según lo que yo le conté, era exactamente lo que había visto aquella noche, y para él no había la menor duda de que se trataba de su mejor amigo. Por mi parte, no estoy muy seguro si era o no. Sé que lo que vi aquella noche no podía ser de este mundo, y si lo que dice mi abuelo es cierto, probablemente aquella criatura no era más que aquel hombre que, en su desesperación por convertirse en un nahual, había quedado maldito, condenado a tener esa forma para siempre. Aún no sé cómo funcionan todas esas cosas, pero sé que lo que vi fue real, y estoy convencido de que aquel carnero negro aún continúa rondando el pueblo en Oaxaca. Mamá Cabra. Yo tenía 14 años en ese entonces. Vivía en una granja junto con mis padres y mi hermano menor, quien era adoptado. Esto es importante para la historia, por eso lo recalco. Al parecer, alguien había decidido que nuestra granja fuera el lugar para abandonar a Jonathan a pocos días de nacido. Mi madre lo encontró y activó en ella un instinto maternal que solo ella poseía, además de que había recibido la noticia de que, después de mí, no podría tener más hijos, a pesar de que ella deseaba tener muchos. Tener a Jonathan fue una bendición para ella y para mi padre, quien siempre quiso un hijo varón. Jonathan siempre fue un niño diferente, no el clásico niño que podías ver todo el tiempo jugando con una pelota, trepando árboles y luego dejándose caer sin pensar en las consecuencias. Era un niño que le gustaba dibujar y ver caricaturas. Era un poco más sensible que los demás, y esa fue la razón por la que no tenía amigos. Cuando Jonathan tenía 9 años, se enteró, debido a un accidente de mis padres, de que era adoptado. No es que ellos no planearan decirle en algún momento, solo querían esperar a que Jonathan fuera un poco más grande para poder explicarle mejor la situación. Mis padres tuvieron una charla con él, y a pesar que pareció comprenderlo y en principio estar bien con eso, pude notar que hubo un ligero cambio en su comportamiento. A partir de aquel día, solía hacer muchas preguntas sobre si algún día sus padres biológicos vendrían por él, si tendría que irse, o se cuestionaba mucho el por qué sus padres lo habían dejado o quiénes eran. Nosotros no teníamos ningún tipo de respuesta a ello, y a pesar de ser lo más transparentes y claros con él, Jonathan parecía continuar sintiendo un vacío que no podíamos llenar. Habían pasado 2 meses desde que Jonathan descubrió todo aquello, y aunque seguía un poco extraño, ya casi no hacía preguntas y parecía estar mejorando. Era principios de octubre cuando esto comenzó. Mi padre llegó muy contento en la camioneta, y en la parte trasera traía una cabra. Era una cabra muy grande. Creo que jamás en mi vida había visto una cabra de ese tamaño. Algo en ella no terminaba de gustarme. Era la primera vez que veía una cabra tan cerca, pues a pesar de tener una granja, nunca habíamos tenido cabras. Mi padre bajó emocionado, diciéndome que había conseguido esa cabra por prácticamente nada, que era una gran oferta, y que él, de niño, solía consumir leche de cabra, que era deliciosa, y que ahora tomaríamos de esa leche. Estaba muy emocionado con ella, así que dejé que mi incomodidad hacia el animal pasara a segundo plano. Pensé que tomar leche de cabra sonaba bastante bien. No nos dio muchos detalles sobre a quién se la compró. Solo nos decía lo barata que se la habían dejado y que había hecho un gran trato. Le acondicionó un pequeño lugar casi al fondo de los corrales. Por algún motivo, no quería dejarla junto con los borregos ni con ningún otro animal. Decía que necesitaba su espacio, según lo que le había dicho el vendedor. No se llevaba muy bien con otros animales y no quería incidentes. Fue desde el primer día que comencé a notar algo extraño. Por el contrario de mí, que sentía cierto repelo hacia la cabra, Jonathan parecía fascinado con ella. Decía que era el animal más hermoso que había visto antes y que le encantaban sus ojos. Se quedó con ella incluso después de que todos perdimos el interés y continuamos haciendo nuestras actividades correspondientes. A mi padre no le parecía mala idea que se quedara con ella, pues en todo ese tiempo, desde que Jonathan se había enterado sobre su adopción, había estado muy callado,
y desde que había llegado aquel animal parecía haber recobrado esa chispa que había perdido, por lo que decidió dejarlo estar con ella todo el tiempo que quisiera. Fue demasiado tiempo. Cuando ya fue hora de cenar, nos dimos cuenta de que Jonathan no había entrado a la casa. Mi padre me dijo que debería ir por él para decirle que ya era hora de cenar y que dejara al animal descansar. Evidentemente fui porque me mandaron. Pero cuando me acerqué más a donde debería estar la cabra, escuché, en primer lugar, la voz de Jonathan, que parecía estar riendo y hablando con alguien. Escuché cómo alguien le contestó. Era completamente imposible que fuera Jonathan imitando otra voz. Me apuré, pues sabía que mi madre estaba dentro de la casa y no podía ser ella. Pero en cuanto llegué a donde estaban, me di cuenta de que solo se encontraba Jonathan y la cabra. Le cuestioné el con quién estaba hablando, pero él me aseguró no estar hablando con nadie, que solo estaba viendo a la cabra. Estaba algo confundido, pero lo dejé pasar, pensando que tal vez era él mismo haciendo otra voz para intentar asustarme. Así que, con cierto fastidio, le dije que dejara de jugar y que dejara al animal tranquilo. Era hora de cenar y después tenía que irse a la cama. Él insistió en quedarse más tiempo con la cabra, pero sabía que mi padre se molestaría conmigo si no volvía a casa con él. No se lo permití y prácticamente me lo llevé a rastras aquel día del corral. Esa cena, Jonathan no dejó de hablar de la cabra, a la cual nombró Lupe. Decía que era muy inteligente y que sin duda era especial. Tanto mi padre como mi madre no prestaron mucha atención a todo lo que él decía. Estaban muy cansados por el día. Estábamos contentos de que Jonathan estuviera hablando y siendo feliz de nuevo. No les interesaba mucho saber el comportamiento de una cabra cualquiera. La noche siguiente, todo comenzó a ponerse un poco más raro. No solo era que todo ese día Jonathan estuvo nuevamente con la cabra, sino que también ese día una de nuestras yeguas había dado a luz. Mi padre y yo estábamos despiertos en la madrugada, pues había tenido ciertos problemas. Para aquel momento ya todo estaba fuera de peligro y habíamos logrado salvar tanto a la madre como al potro. Estábamos cansados y dispuestos a volver a casa cuando notamos cómo Jonathan estaba en camino a los corrales. Mi padre se molestó mucho. Era muy tarde y Jonathan ya debería estar dormido. No tenía permitido salir de la casa y mucho menos ir a los corrales a esa hora. Mi padre lo llamó por su nombre al menos 3 veces, sin que Jonathan volteara siquiera a verlo. Seguía caminando hacia los corrales. Corrimos hacia él para alcanzarlo. Cuando lo alcancé, vi que sus ojos estaban en blanco. Puedo jurarlo, estaban completamente en blanco. Incluso, por la impresión, retrocedí un poco de él. Pero una vez que mi padre lo alcanzó y vio que efectivamente sus ojos estaban en blanco, me dijo que no fuera miedoso y que Jonathan estaba sonámbulo. Para mí era raro, pues nunca había sido sonámbulo, y no tenía sentido que de la noche a la mañana lo fuera. Jonathan parecía querer continuar su camino hacia los corrales, pero mi padre no lo permitió. Lo cargó y regresó con él a la casa. Me pidió poner seguro a la puerta, solo para cerciorarnos de que no volviera a salirse. Al día siguiente, Jonathan no parecía recordar nada, ni de haber salido ni de querer ir a los corrales. Mi padre tenía la explicación perfecta. Era sonambulismo, y sugirió que Jonathan cerrara la puerta de su habitación con seguro antes de ir a dormir, solo por precaución. Ese día había clases y no pudo estar todo el día con la cabra, pero aquello no le impidió que, durante todo el camino hacia la escuela, me hablara sobre lo inteligente que era aquel animal. Aquella fue la primera vez que me mencionó que la cabra hablaba. Dijo que a ella le gustaba mucho el color rosa y que siempre había querido un vestido rosa. Yo me reí un poco, pues pensé que solo era algo que él quería creer. Le aseguré que las cabras no usaban ropa, y mucho menos vestidos. Pero él insistía en que ella misma se lo había dicho, y que había sido muy clara sobre que quería un vestido. En realidad, no me sorprendió mucho lo que me dijo. Después de todo, a Jonathan siempre le había gustado crear historias de cualquier cosa, y supuse que este era el caso.
Para el final del día, incluso había olvidado la conversación que tuvimos sobre que la cabra quería ropa. Pero en cuanto llegamos de la escuela, lo primero que hizo Jonathan fue correr hacia los corrales para, según él, ir a saludar a la cabra Lupe. No me pareció un problema. Después de todo, mi papá había dicho que estaba bien que pasara todo el tiempo que quisiera con ella, siempre y cuando no dejara de lado sus tareas. Esto comenzó a ser un problema después de algunas semanas, cuando Jonathan no solo dejó de lado sus tareas, sino que cada momento en el que no estaba en la escuela o durmiendo, quería estar con la cabra. Mientras más pasaba el tiempo, todo se volvía mucho más extraño. No solo pasaba cada minuto del día con la cabra, sino que comenzó a decir cosas raras, cosas que, según él, la cabra le decía. Decía que sus padres la habían mandado allí para cuidarlo a él, o que la cabra le decía que ella conocía a sus padres, y algún día, cuando él estuviera listo, los llevaría con ellos. Lo único que podía pensar cada vez que Jonathan me mencionaba algo parecido, era en aquella voz que escuché la primera vez que fui a buscarlo al corral de la cabra. No podía evitar recordarla cada vez que Jonathan afirmaba que hablaba con la cabra. Algo que siempre salía a tema era lo mucho que la cabra deseaba un vestido rosa. No solo me lo había comentado a mí, sino que también le había pedido dinero a mis padres para poder comprar ese vestido. Mis padres no le dieron el dinero y le dijeron que los animales no usaban ropa. Lo único que comenzó a hacer Jonathan fue ahorrar su propio dinero para, según él, comprarle un hermoso vestido rosa a la cabra. Era lo que menos nos preocupaba, pues él comenzó a portarse grosero con nosotros, reclamándonos y diciendo que no podíamos ordenarle nada, pues no éramos su verdadera familia, que Lupe era su familia y que la llevaría con sus verdaderos padres. Nosotros asumíamos que eso tenía que ver con lo que se había enterado hacía unos meses, y ya que mi padre no creía para nada en terapia ni nada parecido, nunca fue una opción para él mandar a Jonathan con un psicólogo. Como dije antes, Jonathan no solo comenzó a portarse grosero, sino que también comenzó a dejar de lado sus tareas, tanto de la escuela como sus actividades en la granja, lo cual molestó mucho a mi padre. Harto de toda la situación, le prohibió ir con la cabra. A pesar de eso, Jonathan aprovechaba cualquier descuido de cualquiera de nosotros para ir con ella y pasar horas allí, hasta ser descubierto. Recuerdo una noche en particular en la que comencé a sentir que tal vez Jonathan no podía ser solo el problema, y que tal vez la cabra verdaderamente sí tenía algo extraño. Era medianoche, mis padres ya se encontraban dormidos y yo había estado hasta muy tarde leyendo mi libro favorito. Estaba a punto de dormirme, pero fui al baño. Cuando me disponía a volver a mi habitación, escuché esa voz de nuevo. No podía comprender qué era lo que decía, pero no tenía que hacerlo, pues era claro que estaba cantando una canción de cuna, que parecía estar entonada muy dulcemente. Me extrañé mucho más sabiendo que de donde parecía salir la voz era del cuarto de mi hermano. Caminé muy despacio para no ser escuchado. Quería saber de una vez por todas de quién se trataba esa voz. Cuando estuve afuera de su habitación, demoré unos segundos en tener el valor de abrir la puerta, pero lo hice. Cuando la abrí, vi que mi hermano estaba acostado en su cama, profundamente dormido, tal y como debería de estarlo. Pero lo que hizo que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo fue que parada fuera de la ventana se encontraba la cabra. Mi hermano había abierto la ventana y su cabeza se encontraba adentro de su habitación. No parecía estar haciendo nada, solo estaba ahí. Pero, combinado con que recién estaba escuchando una voz hablar, junto con todo lo que había estado pasando con mi hermano, tuve mucho miedo. Cerré la puerta y me fui a mi cuarto. No sabía qué más hacer, ni siquiera pensé en ir a despertar a mi padre para que supiera que la cabra se había salido del corral. Pensé que si se perdía, eso sería lo mejor para todos. Al día siguiente, en cuanto salimos, me di cuenta de que la cabra había vuelto a su lugar, lo que me hizo reconsiderar si lo que había visto la noche anterior había sido real o solo mi imaginación. Todo siguió igual. Jonathan pasaba mucho tiempo con aquel animal y nos contaba cosas sobre esta. Casi siempre todo se repetía.
Yo no había vuelto a escuchar esa voz y estaba bastante agradecido por eso. Un día mis padres salieron a una boda. Yo me quedé para atender la granja. En realidad, nunca me habían gustado ese tipo de fiestas. Jonathan estaba castigado, pues al parecer se había peleado en la escuela porque intentó hablar de la cabra Lupe y luego de que sus compañeros se burlaran. Él respondió de manera muy agresiva. Mis padres no lo llevaron a la fiesta como castigo. No solo tenía que hacerme responsable de la granja, sino que también debía asegurarme de que él no fuera con la cabra y de que se acostara temprano. Aquel día, Jonathan estaba muy insoportable. Quería ir a ver a la cabra, pero mi padre me había dicho que no tenía permitido eso y no se lo permití. Me supe arreglar muy bien para no perderlo de vista y evitar que se escapara, por lo que estaba muy enojado conmigo. Para la hora de la cena ya había terminado todos mis deberes y me encontraba junto a él. Yo estaba haciendo mi tarea mientras él solo se quejaba. Había cerrado todas las puertas con llave para asegurarme de que no se saliera si me llegaba a distraer. Así que, harto de escuchar sus quejas, subí a mi cuarto diciéndole que tenía que ir a dormir en 1 hora. Durante 20 minutos no hubo mucho ruido, lo cual era lo que necesitaba para concentrarme, pues tenía mucha tarea. Estaba metido en lo mío cuando escuché que mi hermano reía. Pensé en un principio que tal vez veía televisión, pero cuando presté un poco más de atención, volví a escuchar aquella voz, esa dulce voz que, a pesar de ser tan dulce, me daba mucho miedo. Me levanté de mi escritorio y salí de mi habitación. Podía escuchar más la voz de mi hermano, que le decía que tenía dinero suficiente para comprarle un vestido y que lo compraría al día siguiente. A lo que esa misma voz le respondía que estaba segura de que sería precioso y que le encantaría usarlo. Bajé las escaleras, esta vez hice ruido. Creo que hice mucho ruido. Tal vez una parte de mí no quería ver lo que estaba abajo y quería llamarles la atención. Siempre he pensado eso, pues cuando llegué a la sala, mi hermano se encontraba solo sentado en el sillón. La ventana que daba hacia afuera estaba abierta, pero no pude ver a la cabra ni nada. Le cuestioné con quién hablaba, pero en lugar de responder a mi pregunta, me miró directamente, mirándome de una manera bastante amenazante. Antes de decirme que Lupe estaba enojada conmigo, intenté aparentar que aquello no me asustó ni me importaba. Le dije que estaba bien, que no me interesaba lo que su tonta amiga cabra pensara de mí, pero que debía ir a dormir en ese momento. Él hizo caso y fue a su habitación, y yo me quedé en la sala un momento, algo asustado. Cerré la ventana, solo para darme cuenta de que a unos escasos metros se encontraba la cabra, mirándome directamente. No tuve el valor de salir para volverla a meter a su corral. Pensé que si ya había vuelto por sí sola una vez, podría hacerlo otra vez. Simplemente la dejé ahí, intentando ignorarla. Por aquel momento, pensaba que aquello era lo mejor. Siempre y cuando no prestara atención, todo estaría bien. Por el resto de esa noche, todo estuvo bien. Pude escuchar de vuelta cómo esa voz cantaba una canción de cuna, pero no tuve el valor de ir a ver. Sé que debía hacerlo. Hoy en día pienso que si hubiera sido más valiente, tal vez si hubiera dicho a mi hermano que todo lo que decía no podía ser normal. Esa noche simplemente me encerré en mi habitación, y aunque no pude dormir por el resto de la noche, no salí de la misma. Eran casi las 6 de la tarde, el sol se estaba poniendo. Tenía un importante examen al día siguiente. Esos eran los únicos momentos en los que mi padre no nos hacía trabajar en la granja y podíamos quedarnos en nuestras habitaciones a estudiar. Eso era lo que estaba haciendo, repasando mis libros. Me costaba mucho concentrarme. Mi madre se sentía un poco mal. Había estado en su habitación casi todo el día, mientras que mi padre se encontraba realizando sus labores. Intentando aclarar un poco mis ideas, miré hacia mi ventana y vi algo que no puedo olvidar. Vi a mi hermano de la mano con una mujer que llevaba un vestido rosa. Lo primero que pensé al ver eso fue que era mi mamá, pero cuando presté un poco más de atención me di cuenta de que era imposible. Mi mamá era bajita y aquella mujer era enorme. También caminaba de manera extraña.
Por la distancia no podía verla muy bien, pero casi podía jurar que su cabeza era extraña. Algo en mí disparó todas mis alarmas, pues estaban caminando hacia los límites de nuestra propiedad, casi para adentrarse al bosque al que Jonathan tenía completamente prohibido ir. Incluso yo tenía prohibido ir. Era un lugar donde podías perderte fácilmente. Me levanté de mi asiento y bajé las escaleras a toda velocidad. Creo que nunca he corrido tan rápido en mi vida. Quería detener a mi hermano de irse con aquella mujer. Corrí muy rápido mientras le gritaba a mi padre para que me escuchara y detuviera a esa señora que se estaba llevando a mi hermano. Estuve lo suficientemente cerca para ver cuando salieron de la propiedad. No seguí corriendo por una razón, y es que al estar lo suficientemente cerca, pude ver mejor a la mujer, la cual no lo era. El cuerpo entero parecía el de una mujer muy bonita. Era delgada, alta, parecía estar descalza y vestía ese vestido rosa tan bonito. Pero cuando miré hacia arriba y vi su cabeza, no era la cabeza de un ser humano, pues aunque el cuerpo lo era, la cabeza seguía siendo la de una cabra. Mi shock fue corto, pues comencé a gritar a Jonathan que se alejara de esa cosa y que volviera. Fue cuando también pude escuchar cómo mi padre estaba corriendo hacia mí. Al parecer, ya había visto también lo que yo. Esa cosa, en cuando notó que mi padre se estaba acercando, levantó a Jonathan y corrió muy rápido. Fue tan veloz que en cuestión de segundos ya se habían metido al bosque y no pude verlos. Mi padre comenzó a gritar el nombre de Jonathan mientras seguía a aquella cosa. Yo corrí tras él, pero ni siquiera pudimos ver un rastro o algo parecido. Era como si, simplemente, la tierra se los hubiera tragado. Llamamos a la policía y hubo una búsqueda durante una semana. Ni mi padre ni yo pudimos contarle a la policía lo que vimos. Mi padre, más que nada, me pidió no hacerlo, pues si creían que habíamos perdido la cordura, se centrarían más en eso que en buscar a Jonathan. Solo dijimos que vimos que una mujer alta se lo había llevado. A pesar de que hubo muchas personas ayudando, jamás encontraron a mi hermano. No sé dónde está hoy en día, si sigue vivo o no, pero si soy completamente honesto, no soy nada optimista respecto a lo primero. Aquella cosa se lo llevó, para quién sabe qué, y nos dejó sin siquiera despedirnos. Jamás volvimos a ver tampoco a la cabra ni experimentamos ningún suceso similar después de eso. Mi madre cayó en depresión y murió un año después de que Jonathan se perdió. Prácticamente mi familia se arruinó desde ese momento. Terminamos vendiendo la granja y mudándonos a la ciudad, intentando olvidar. No hablamos de eso, mi padre y yo. La casa de al lado. No estoy muy seguro de si lo que vi fue un nahual o alguna otra criatura diferente, pero lo que sí sé es que lo que vivía en aquella casa no podía ser de este mundo. Esto comenzó exactamente cuando tenía 8 años. Vivía en un pueblito en México. No diré la ubicación por obvias razones, pero el lugar era bastante bueno. Uno de los mejores primeros recuerdos que tengo es ir a robar manzanas a la casa de al lado, pues esa casa no tenía dueño, además de que estaba llena de árboles que daban muchísimas manzanas, las cuales hasta el día de hoy son las mejores manzanas que he comido. Mis padres me tenían prohibido ir a robar manzanas a ese lugar, pero yo creía que el sabor de estas valía la desobediencia. Parecía ser el único en ir por ellas. La mayoría de las manzanas que no alcanzaba a tomar se terminaban pudriendo en el suelo. Esta dinámica permaneció por mucho tiempo hasta que un buen día la casa fue habitada. Para muchos, el que fuera habitada me sorprendió, no solo porque había rumores de que el dueño de aquella casa vivía en Estados Unidos y jamás volvería, sino porque las personas que parecieron habitarla llegaron durante la noche mientras todos dormíamos. Ninguno de nosotros había visto los carros de mudanza ni siquiera cuando llegaron. Simplemente, un día la casa ya tenía luz y se percibía movimiento. Mi padre afirmaba haber escuchado algo a mitad de la noche, pero no le dio mucha importancia y volvió a dormir. A mí me parecía algo intrigante tener vecinos nuevos, y en cuanto mi madre me dijo que iría a darles la bienvenida como solía hacerlo con las nuevas personas,
Rápidamente me apunté para ir y conocer a los nuevos vecinos. Mi madre fue insistente en tocar, pues la puerta no fue atendida. Ya estábamos a punto de irnos cuando la puerta se abrió. Mi madre volvió a sonreír, pero en el momento en que vio a la persona del otro lado, era un hombre delgado, tal vez demasiado. Yo pensé que estaba enfermo, pues tenía unas ojeras muy marcadas, y su piel, a diferencia de la de todos en el pueblo, era extremadamente blanca. Este nos preguntó quién éramos y qué hacíamos allí, a lo que un poco impresionada por aquel hombre, mi madre le dio la comida que había llevado para darle la bienvenida. Me pareció un poco extraño que no me presentara por mi nombre ni tampoco dijera el suyo. Solo dio la comida y luego de dar una breve bienvenida, dijo que debíamos irnos. Me tomó fuerte de la mano para alejarme rápidamente de aquella casa. Le pregunté el motivo por el que hacía eso. Incluso para mi edad pensé que se había portado bastante grosera, pero mi madre no me dio ninguna explicación. Por el contrario, una vez que estuvimos lo suficientemente lejos para que nadie pudiera escucharnos, me dijo que tenía prohibido ir a aquella casa, sin importar si alguien me hablaba o me ofrecía algo. Tenía estrictamente prohibido acercarme a esas personas que vivían allí. Sin importar lo que dijeran, jamás debía ir a esa casa de nuevo. Quise preguntar el motivo, pero ella se veía tan alterada que para que no se sintiera más así, ya no pregunté más. Lo único que me preocupaba de aquella orden de mis padres era que en poco tiempo las manzanas comenzarían a madurar. Ahora que la casa tenía dueño, no tenía idea de si podía simplemente pasar a tomarlas. Cuando eres niño, no piensas mucho en las consecuencias de tus actos. Yo quería manzanas a toda costa, y después de algunos días en los que atendí las órdenes de mis padres y no acercarme a aquella casa, igualmente mi deseo por comer manzanas me hizo decidir ir durante la tarde. Aún parecía que los dueños no parecían importarles las manzanas. Todas las manzanas seguían allí y pensaba que no notaría si les faltaban algunas. Entré por la cerca rota que estaba en la parte trasera de mi jardín, por donde siempre entraba. Mi plan era quedarme solo para recoger las manzanas de los primeros árboles, muy lejos de cualquier ventana de la casa. Justo esos árboles eran los que tenían menos manzanas maduras. Pensé en irme y esperar a que éstas maduraran, pero pensé que si ya había hecho todo el esfuerzo de desobedecer a mis padres e ir hasta allí, al menos debía obtener algo a cambio. Me acerqué un poco más, solo para tomar algunas. Encontré un árbol que estaba a la mitad del terreno y pensé que allí sería perfecto, pues no solo tenía manzanas maduras, sino que lo creía lo suficientemente alejado de cualquier ventana para que no pudieran verme. Comencé a tomar algunas y a guardarlas en la canasta que llevaba conmigo, pero algo raro comenzó a sentirse. No podría decir qué era lo que sucedía, solo sabía que había algo diferente en el lugar, algo que sin duda estaba haciendo que todo se sintiera bastante incómodo. Pensé por un momento que tal vez me habían descubierto los vecinos y me estaban viendo, pero miré a todos lados sin ver a nadie. El ambiente incómodo aumentó y en un momento ya tenía lo suficiente y lo mejor era irme. Tomé mi canasta y comencé a caminar hacia la cerca, de la cual me había alejado un poco más de lo que creía. Dada la incomodidad, me encontraba acelerando el paso. No avancé mucho cuando escuché pasos. No eran pasos humanos, eran como los de un perro muy, muy grande, cuyos pasos parecían acercarse a toda velocidad hacia mí. Aunque no podía ver a ningún perro, solo oía sus pisadas. Caminé aún más rápido, intentando salir de ahí lo más pronto posible, pero aquello solo empeoró. Pronto comencé a escuchar gruñidos. No eran gruñidos comunes, había escuchado perros gruñir antes, y esto era bastante diferente. Era más como si un ser humano gruñera, pero de una forma que haría que sus cuerdas vocales comenzaran a lastimarse. En serio, me dio mucho miedo, por lo que comencé a correr, tirando algunas de mis manzanas en el camino, pero eso era lo último que me importaba en ese momento. Logré salir tan rápido que incluso me arañé la espalda con la cerca, pero no importaba porque por fin estaba afuera. Una vez que estuve del otro lado, miré hacia atrás y nuevamente no pude ver a nadie, ni al perro, ni nada.
Vi que solo quedaban 2 manzanas y eso me hizo sentir mal, pues todo aquel tormento lo había pasado por nada. Volví a mi casa y no contarle nada a mis padres. Después de todo, tenía prohibido ir ahí. Pasaron 3 días y ya había olvidado el incidente de las manzanas. Inclusive, el miedo se había pasado. Después de todo, en realidad, no había visto a ningún perro. Pensé que en cuanto los primeros árboles tuvieran manzanas más maduras, yo volvería. Aquel día, mientras volvía de la escuela, vi al hombre que se encontraba afuera de su casa, sentado. Parecía estar tomando el sol. Su cerca me dejó verlo perfectamente, y en cuanto me vio, me sonrió. Su sonrisa no era particularmente aterradora, pero el hecho de que me sonriera de esa forma se me hizo raro. Comenzó a llamarme y a decirme que fuera, que tenía algo para regalarme. Yo me quedé en shock. Mi madre me había dicho perfectamente que sin importar nada, no debía acercarme a esa casa. Me negué y seguí caminando, pero mientras lo hacía, aún podía escuchar cómo el hombre insistía en que fuera, que iba a regalarme dulces. Pero yo solo seguía caminando hacia mi casa, fingiendo que ya no lo escuchaba. Después de este encuentro, solo aumentó la incomodidad. Cuando volvía de la escuela, el hombre estaba afuera nuevamente. Parecía estar tomando el sol y trataba de llamar mi atención para que fuera con él. Me preguntaba mi nombre, me ofrecía dulces o me decía lo genial que había quedado su casa por dentro y que sí quería entrar. Yo me negaba a cualquiera de estas invitaciones. No solo era porque mi madre me lo había prohibido, sino que todo en él hacía que todos mis sentidos de alarma se dispararan. Un buen día vi que las manzanas en aquellos árboles cercanos ya se encontraban maduras. A pesar de todo lo que había estado viviendo con aquella persona, yo realmente quería comer esas manzanas. Pensé que al estar tan cerca de la reja, en realidad no me iba a ver ni nada parecido, y siempre y cuando fuera muy rápido no pasaría nada. Tomé la canasta y me dirigí hacia la cerca. Ahí me subí para cortar las manzanas. En un momento me sentí bastante confiado. No sentía absolutamente nada extraño en el lugar. No sentía que estuviera tan cerca como para que el dueño de la casa me viera. Comencé a escalar el árbol para tomar las manzanas de más arriba. Me encontraba lanzándolas a mi canasta cuando escuché aquella pesada respiración, acompañada de esos pasos que parecían ir hacia mí. Ya sabía que no había forma de que esa persona tuviera un perro. Nunca se escuchaba que le ladrara o jamás lo había visto. No era posible que un perro estuviera ahí. Esos pasos se escuchaban tan cerca que, estando arriba, comencé a buscar el origen. Pensé que si miraba bien lo vería, pero no lograba ver nada. Fue entonces que, en un descuido, intenté ver mejor y una rama no resistió mi peso, rompiéndose y haciéndome caer. No había escalado demasiado, por lo que la caída no me rompió ningún hueso. Lo único que pasó fue que me golpeé. Estuve un rato sentado en el suelo recuperando el aire que había perdido en el impacto, cuando sentí una respiración en mi nuca. Giré y vi frente a mí a una criatura. Era un perro, o al menos tenía una forma similar a un perro, pero este era alto, muy alto. Creo que fácilmente podría haber medido lo de un caballo, no estoy exagerando. Ese perro, o lo que fuera que haya sido esa cosa, era enorme. Su cuerpo entero estaba cubierto por un pelo gris y sucio, o al menos una parte de él, pues había partes como partes de la cara o partes de sus patas que parecían haber perdido el pelo, dejando su piel al descubierto. Parecía casi como si se hubiera arrancado pedazos de la misma para alimentarse. Sus ojos caídos y su extraño rostro me aterraron. No recuerdo jamás haberme levantado tan rápido en mi vida como en ese momento. De un salto me puse de pie y comencé a correr con todas mis fuerzas hacia la reja. Salí rasgándome la cara, pero nada de eso me importó. Recuerdo dar un último vistazo hacia atrás mientras me alejaba. Aquella criatura solo se quedó ahí, mirándome. Llegué temblando a casa, casi sin poder hablar por el miedo. Mi madre se preocupó mucho y tuve que contarle lo que había visto. Ella, aunque se veía asustada por lo que le decía, tampoco parecía quererme del todo.
Me reprendió por haber entrado a la propiedad del vecino cuando me había dicho que no me acercara ahí por nada del mundo. Cuando mi padre volvió a casa, fui reprendido por entrar a robar las manzanas. Y cuando quise contarle lo que había visto, él me respondió que probablemente solo fue un perro grande que ellos tenían para cuidar el huerto. Traté de convencer a mi padre e incluso a mis amigos de lo que había visto, pero no logré que nadie me creyera. Cada noche tenía sueños, lo veía. Jamás me atreví a poner un pie de vuelta en aquel lugar y ni siquiera quería pasar por ahí. Evitaba ese lugar como si fuera un sitio radiactivo, y no había día en que aquel hombre me invitara a pasar a su casa. Cuando cumplí los 13, mi padre decidió darme una mejor educación. Me mandó a la ciudad con unos parientes para que continuara mis estudios de secundaria. Yo ni siquiera tuve que pensarlo demasiado. Lo vi como una oportunidad para liberarme de los sueños y de aquel vecino tan extraño que parecía cada vez más enfermo y deteriorado cada vez que lo veía. Fue así como me fui de aquel pueblo y no volví. Mis padres iban a visitarme a la ciudad en lugar de yo a ellos. Me acostumbré rápido a la vida por allá, y poco a poco fui olvidando lo que pasó aquella vez. No es que lo olvidara, es solo que cuando intentaba recordarlo no podía ver del todo los detalles de aquel animal, por lo que comencé a creer que lo que vi no fue más que un perro muy grande, tal vez un gran danés algo enfermo. De otro modo, no había posibilidad de que aquello existiera de verdad, y comprendía perfectamente por qué nadie me había creído cuando intenté contárselo. Cuando tenía unos 20, mi madre me comentó que la razón por la cual me tenía prohibido siquiera acercarme a la casa de aquellos vecinos era que aquel día en que ella fue a presentarse conmigo, pudo ver un horrible altar que era de brujería al fondo. Además de que había escuchado rumores de cómo esas personas habían hecho un pacto con el diablo en busca de riqueza y poder. Al parecer, las personas afirmaban ver gente entrar a su casa, pero jamás volvían a salir. Aquella vez fue la única vez que escuché hablar de nuevo sobre aquella casa. Para ese momento había superado casi los sueños. Lo último que quería era pensar en ello, aunque había noches en las que aún podía soñarlo de vez en cuando. Los años pasaron rápidamente hasta que tenía 25. Ese fue el año en que mi madre murió, exactamente 2 años después que mi padre. No había ido al pueblo durante mucho tiempo, pero la casa estaba a mi nombre y tenía que sacar algunas de las pertenencias de mis padres. Todo estaba casi igual. Era como si el pueblo se hubiera detenido en el tiempo. Al llegar a la casa de mis padres, pude darme cuenta de algo. La casa de al lado, aquella que tanto me había aterrorizado, estaba completamente abandonada, sino que parecía que se habían ido a toda prisa, dejando incluso cosas en la puerta. Estaba obstruida por tablas y había basura por todos lados. Cuando estaba abandonada cuando yo era niño, la casa no estaba así. No podía comprender cómo había llegado a ese grado de abandono. No me metí y mejor fui por las cosas de mis padres. Estaba terminando de empacar las últimas cosas cuando noté que a través de la ventana de la cocina se veían aquellos árboles. Recordaba que en aquel tiempo deberían estar llenos de manzanas, pero no lo estaban. Parecía que se habían muerto hacía mucho tiempo. Ya no daban frutos. Estuve mirando aquel cuarto por mucho tiempo, recordando lo que había pasado aquel día. El último día que recogí manzanas, a pesar de que había estado por años convenciéndome de que lo que había visto no podía ser real, algo en mí jamás lo creyó del todo, y ya que no pensaba regresar al pueblo nunca más, pensé que aquella podría ser mi última oportunidad de darle un cierre a todo eso. Sabía que la casa ya se encontraba abandonada, pero no me importó. Fui allí únicamente para quitarme el miedo de no volver a poner un pie en ese lugar. Fui hasta allí y salté la cerca, pues en ese momento ya habían reparado el hueco por el que solía entrar. Recuerdo haber caminado mucho tiempo, mirando los árboles muertos. Tenía la esperanza de encontrar alguno que aún estuviera dando manzanas, pero todos parecían secos y sin vida. Eso me puso un poco triste, pero seguí caminando hasta que llegué a la casa. Me quedé mirándola fijamente por un rato. Tenía una ventana rota
Pero lo que más me llamó la atención fue que la puerta trasera parecía estar entreabierta. Me pareció raro que la puerta de enfrente estuviera obstruida por tablas, mientras que la puerta trasera estaba abierta. Pensé que tal vez alguien ya había entrado para saquear lo poco que habían dejado los vecinos y al irse no se molestó a asegurar la puerta. Para ese momento ya estaba tranquilo, pensando que seguramente lo que vi en realidad sí había sido un perro común, tal vez algo enfermo, y con el miedo y la mente disparatada de un niño, todo podía ser posible. Caminé hacia la casa y abrí la puerta. Me estuve paseando entre la oscuridad. Había muchísimo polvo y todo despedía un aroma rancio a viejo. No tenía mucha luz, pero era suficiente para poder andar sin muchos problemas. Algo me detuvo en seco. Escuché una respiración pesada, una respiración que me resultaba muy familiar. Miré hacia todos lados sin lograr ver nada. Comencé a caminar hacia la salida, pero justo cuando salí, la respiración se hizo más fuerte. Me di cuenta de que el dueño de aquella respiración estaba al final del pasillo, el cual no podía ver bien debido a la falta de luz. Pensé que podría tratarse de algún animal o tal vez de un vagabundo. Escuché algo rodar hacia mí. Era una manzana, pero parecía mordida. Lo que me pareció aún más extraño fue que donde la habían mordido, parecía haber sido envenenada, como si le hubieran inyectado una toxina que la había dañado. Miré la manzana por un segundo y cuando levanté la mirada, vi cómo se asomó aquel perro. No cabía duda, era el mismo perro que había visto aquel día. El mismo tamaño, los mismos ojos, y aunque no podía verle el cuerpo, sabía que le seguía faltando la piel. Me miró directamente. Solté un grito y corrí lo más rápido que pude hacia afuera de la casa. Tomé las cosas de mis padres y salí de allí sin mirar atrás. Nunca volví al pueblo. No sé si aquella cosa sigue allí o qué era exactamente. He pensado que podría tratarse del mismo vecino o tal vez algo que él mismo invocó en su pacto con el diablo. Lo único que estoy seguro es de que aquella cosa era real y probablemente aún continúe allí. Parecía un oso. Mi nombre es Arnold y desde que tengo 22 años he sido guardabosques en Canadá. Una tarde de diciembre, el invierno recién había dado inicio y hacía mucho frío. No había muchos visitantes en el bosque durante esas fechas, por lo que comúnmente era un tiempo en el que todo estaba bastante tranquilo. Pero aquel día fue la excepción, pues en un momento dado fuimos llamados por una alerta roja sobre una niña perdida. Sabíamos que no había tiempo que perder. Con los pocos guardabosques que estábamos ese día, salimos a buscarla. No la encontramos en los alrededores cercanos, lo que nos hizo preocuparnos aún más. Si había caminado más allá, corría el peligro de caer en algún hueco o atorarse, aunque lo que más nos preocupaba era el riesgo de encontrarse con algún animal. Eso era una de las cosas que más nos asustaba. Como los refuerzos tardarían en llegar, decidimos separarnos para cubrir más terreno y encontrarla más rápido. Tomé uno de los senderos más profundos. Había recorrido aquellos bosques durante toda mi vida y conocía cada rincón. Muchos de mis compañeros lo habían corroborado, por lo que no me pusieron oposición. Era más fácil para ellos tomar los otros senderos. Mientras caminaba, pensaba que tal vez la niña no se encontraba por allí. Desde la radio podía escuchar cómo mis compañeros avanzaban y nos informaban sobre hacia dónde se dirigían y si veían algo extraño. Pero por mi parte no había novedades. Solo caminaba recto sin ninguna señal de lo que estábamos buscando. Estaba pensando en lo mío cuando vi una huella. Fui a inspeccionarla para ver de qué se trataba y realmente me quedé confundido. Había visto muchísimas huellas antes, de muchos animales, sabía perfectamente cómo reconocerlas, pero esa huella era diferente. Parecía una huella de oso, pero los dedos de la misma eran extrañamente largos. Por el tamaño de la huella parecía que la criatura a la que pertenecía era inmensa, lo cual podría volverse un gran peligro, no solo para aquella niña perdida, sino para cualquiera de nosotros.
Recuerdo haber inspeccionado la huella durante un buen rato, intentando comprender lo extraño que era. Los dedos no cuadraban completamente para tratarse de un oso, pero si no era un oso, ningún otro animal podría ser tan grande. Di un reporte de lo que había visto. Tomé mi radio, pero antes de que pudiera decir algo, recibí la noticia de que la niña había sido localizada y que lo mejor sería que regresara. Me tranquilizó mucho, pues solo pensar que ella podría estar sola con aquella criatura suelta era algo que me perturbó por un momento. Después de escuchar la noticia, conté sobre la huella que había encontrado, pero al hacerlo, mi radio comenzó a fallar. No tenía sentido, el equipo era prácticamente nuevo y no había mostrado ningún tipo de falla en el tiempo que lo habíamos usado. Pensé que tal vez la señal estaba mala, aunque yo conocía bien aquel lugar y nunca se había caracterizado por eso. Caminé un poco más, intentando encontrar buena señal. Podía escuchar entrecortadamente lo que mis compañeros decían, pero yo no podía responder. No tengo idea de cuánto me alejé. Según yo, no caminé más de unos cuantos pasos, pero al rendirme de encontrar la señal y decidir dar la vuelta para regresar, me di cuenta de que algo extraño sucedía. Parecía que me había desviado kilómetros de la ruta, lo cual no tenía ningún sentido, pues sabía que no había caminado tanto. Había perdido cualquier contacto por radio, no podía comunicarme con nadie. Me calmé y volví sobre mis pasos, pensando que de esta forma volvería a la ruta y todo volvería a estar bien. Pero al intentar seguir esta idea durante al menos unos 20 pasos, me di cuenta de que no había forma de regresar. Todo lo que veía era diferente. No era el mismo camino que había recorrido 1.000.000 de veces, y no podía orientarme, a pesar de siempre haber tenido un perfecto sistema de orientación. Traté de respirar, calmarme y encontrar una solución, pero a medida que el tiempo pasaba, todo comenzaba a sentirse mucho más extraño. No solo era el hecho de que no podía encontrar el camino de regreso, sino que parecía estar en un bosque completamente diferente al que había conocido durante toda mi vida. No reconocía nada, ni siquiera el camino, y aunque intentaba calmarme, no podía evitar pensar que ahora estaba perdido. Fue entonces cuando vi a alguien. Era un anciano, se veía muy delgado y a pesar del frío, su ropa era ligera. Me pareció bastante extraño y le pregunté qué hacía allí. El anciano era callado, pero algo en sus ojos me hacía sentirme incómodo. No me contestó la pregunta que le hice. Parecía ignorarme deliberadamente mientras seguía caminando. Pregunté un par de veces más, pero sin respuesta. Le pregunté si sabía cómo regresar. Esa fue la única pregunta que hizo que me mirara. Volví a preguntarle si sabía cómo regresar, pero el hombre señaló una dirección, lo cual no tenía sentido, pues sabía que si tomaba ese camino solo me adentraría más en el bosque. Intenté decirle que tomar ese camino no me llevaría de regreso. Me adentraría más en el bosque, pero el hombre solo continuó caminando. No me molesté en seguirlo, simplemente lo miré alejarse, pensando que él sabía perfectamente por dónde andaba. No debía preocuparme por él. Miré el camino que me había señalado y efectivamente no parecía llevarme hacia la salida. Por el contrario, parecía que si lo tomaba me adentraría aún más en el bosque y me fui en dirección contraria. No caminé mucho tiempo, tal vez unos 15 minutos, cuando comencé a escuchar respiraciones muy pesadas. Era casi como si lo que fuera se estuviera acercando lentamente hacia mí. No me preocupé, pero me volví cauteloso. Aquello era bastante preocupante por la fuerza y profundidad de las respiraciones. Sabía que no era humano. Mi primer instinto fue buscar refugio o al menos alejarme sin hacer ruido, pero cuando miré alrededor, no había ningún lugar que pudiera ofrecerme seguridad. Los sonidos se hacían cada vez más cercanos y más pesados. Intenté calmar mi respiración y me quedé inmóvil, esperando ver de dónde venía aquello. Fue entonces cuando lo vi. Entre las sombras de los árboles emergió una figura que al principio confundí con un oso. Era enorme, con un pelaje oscuro y denso, pero algo estaba mal. Sus extremidades eran demasiado largas
y sus movimientos tenían algo antinatural, pues eran movimientos humanos. Sus ojos eran demasiado pequeños y brillantes, muy en desacorde con todo su cuerpo. Comencé a correr. Sabía que correr no era lo mejor cuando estás frente a un depredador, pero no podía quedarme ahí. Sentía sus pasos detrás de mí. Cada uno retumbaba en el suelo. El frío me cortaba la cara mientras esquivaba ramas y árboles, pero mi corazón latía más fuerte que cualquier otra cosa. Lo más aterrador era que sin importar cuánto corriera, no lograba alejarme del sonido de sus pisadas. Estaba ahí, siempre cerca. No recuerdo haber corrido tan rápido en toda mi vida. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Caí al suelo y fue hasta ese momento cuando noté que los pasos ya no estaban atrás de mí. Estaba intentando ver por todos lados por si veía alguna señal de aquella cosa, pero no había nada. Pensé que la había perdido y que ahora, más que nunca, encontraría la forma de salir de ahí, pues no quería volver a toparme con aquello. Mientras caminaba, intentaba responderme a mí mismo qué era lo que había visto. Sabía que no podía tratarse de un oso. Sus extremidades eran como las de un humano, y sin importar que tuviera el tamaño de uno, no podría tratarse de un oso o de ninguna otra criatura que hubiera visto en el bosque antes. A pesar de esos pensamientos, no quería pensar tanto. Quería creer que podría tratarse de un oso con una extraña enfermedad o algo así. Sabía que si perdía el control, nunca saldría de ahí. Seguí caminando, pero entre más lo hacía, más perdido me sentía. Poco a poco, el día dio paso a la noche, y no tuve más remedio que buscar un sitio donde no pasara tanto frío para poder llegar al día siguiente y salir de allí. No tuve mucha suerte buscando un buen lugar, pero al menos tenía mi chamarra y encontré un tronco donde pensé que al menos el aire frío no me daría de frente. Estaba tan cansado de haber caminado y oído tanto que no tardé mucho en quedarme dormido. En sueños pude sentir como una respiración justo frente a mi cara, al igual que un horrible aroma a animales muertos. Pronto me di cuenta de que aquello no era parte del sueño. Desperté y pude verlo justo frente a mí. La oscuridad no me permitía ver detalles exactos, pero sabía que se trataba del mismo ser. Parecía estar observándome. Con la escasa luz de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles, podía ver sus ojos brillar. Pronto sentí como éste me sujetó por los pies, los cuales se encontraban afuera del tronco. Cuando me agarró, supe que no podía tratarse de un oso, pues su agarre era como el de una persona, o al menos la mano se sentía como la de una persona. No tuve mucho tiempo para reaccionar a esto. Como si fuera un simple muñeco de trapo, me jaló, arrastrándome fuera del tronco. Podía escuchar su pesada respiración. Casi parecía estar salivando, como si ya estuviera saboreándome antes de incluso comerme. No sé de dónde saqué la fuerza, pero comencé a patalear y gritar con todas mis fuerzas, tratando de liberarme del agarre de esa cosa. Mi bota se deslizó por su garra, o mano, o lo que fuera, y eso me dio el tiempo suficiente para darme la vuelta y tratar de correr de nuevo. Al hacerlo, lo vi de frente. Era algo imposible, como una aberración entre lo humano y lo animal. Sus extremidades eran largas y delgadas, con músculos tensos que parecían retorcerse bajo su piel. Su rostro era grotesco, como una mezcla entre un lobo y un hombre, con dientes demasiado grandes para su mandíbula. Sus ojos, pequeños pero intensos, brillaban mucho. No me dio tiempo de pensar. Se lanzó hacia mí con una rapidez inhumana. Apenas logré esquivarlo, rodando sobre el suelo. Mi mano chocó contra una roca y sin pensarlo, la tomé y se la lancé con todas mis fuerzas. El impacto lo detuvo por un segundo, lo suficiente para que yo pudiera levantarme y empezar a correr de nuevo. No sabía hacia dónde iba, solo corría, confiando en que mis piernas me llevarían lejos de esa cosa. El aire frío quemaba mis pulmones, pero no podía detenerme. El sonido de sus pisadas volvió, más rápido, más fuerte. No me detuve hasta que ya no lo escuché, y a pesar de eso, no volví a intentar buscar un lugar para pasar el resto de la noche. Seguí caminando. Sabía que era peligroso caminar a oscuras por el bosque,
pero no quería volver a encontrarme con él y quería estar completamente al tanto si lo volvía a escuchar, pues sabía que si me volvía a topar con él. Seguí caminando y mis nervios comenzaron a calmarse un poco en cuanto los primeros rayos del sol comenzaron a salir. Me sentí un poco más optimista al pensar que tal vez podría encontrar la salida, pues pensaba que no debía estar muy lejos. Incluso si me desvié por huir de aquella cosa, tenía que encontrar algo o a alguien tarde o temprano. Estaba caminando cuando escuché una voz, la cual decía algo que, por la distancia, no podía comprender. Aquello era raro, aunque lo que menos me importaba en ese momento era eso. Lo único que me importaba era que se trataba de otro ser humano, alguien que probablemente podría ayudarme a salir de allí. Solo debía encontrarlo. La voz no se detuvo, estuvo hablando todo el tiempo. Yo no podía comprender lo que decía, pero asumí que era porque estaba demasiado lejos. Continuaba tratando de seguirla para poder encontrar a la persona. Fue entonces cuando lo escuché muy cerca. Sabía que debía estar muy, muy cerca, pero no podía verlo. Seguí buscando hasta que finalmente pude verlo a unos pocos metros. Era un hombre que estaba en cuclillas. Me acerqué un poco pensando en qué decirle. Pensaba si contarle la historia de lo que había vivido o no. Cuando lo reconocí, era el mismo anciano que había visto el día anterior, el que me había señalado un camino incorrecto y que me había ignorado. A pesar de que pensé que aquel hombre podía ayudarme, algo me hizo detenerme. Tuve el presentimiento de que algo no estaba bien. Todo estaba muy callado. No podía escuchar absolutamente nada más que la voz, y aquel hombre que me daba la espalda parecía no haberse percatado en absoluto de mi presencia. A pesar de querer ayuda, al final no se la pedí. Algo me decía que no debía hacerlo. El hombre dejó de hablar y en su lugar comenzó a respirar de una forma escandalosa y pesada. Lo observé, pensando que esta vez era él quien podría necesitar ayuda. Pero frente a mis ojos, la figura comenzó a deformarse. Podía escuchar incluso sus huesos crujir mientras tomaba una forma animal, con un pelaje espeso y oscuro, y una figura similar a la de un oso. El impacto de ver aquello no me causó parálisis como otras veces. Me impulsó a correr sin querer ver más. No iba a quedarme ahí esperando a que terminara de transformarse para luego atacarme. Di vuelta y comencé a correr, pensando que si no me había visto, aún tenía una oportunidad de sobrevivir. Mientras corría, podía escuchar sus huesos crujir y acomodarse de una forma grotesca. Quería casi arrancarme los oídos para no tener que escucharlo, al igual que esa horrible respiración. No sé por cuánto tiempo corrí, creo que no fue mucho antes de oler algo. Era carne. Corrí en esa dirección y me topé con un campamento de un grupo de jóvenes que parecían estar pasándola bien, pero al verme se asustaron mucho. Intenté explicarles lo que pasaba, pero no parecían muy preocupados. Terminé diciéndoles que había un animal muy peligroso detrás de mí y que no tardaría mucho en llegar. Eso funcionó, y los muchachos tomaron en serio mis palabras. Subieron a su auto y nos fuimos de allí. Incluso dejaron algunas cosas diciendo que volverían luego por ellas. Ellos me llevaron hasta la cabaña de los guardabosques. Todos parecían estar organizando otra brigada de búsqueda para ir por mí, pues habían estado buscándome desde que no pudieron encontrarme. Solo habían encontrado mi radio, lo cual ni siquiera había notado en el momento en que lo perdí. Supuse que lo había tirado la primera vez que tuve un encuentro con aquella cosa. No pude tener el valor de contarles exactamente lo que viví esa noche. No quería que me tomaran por loco o que pensaran que tal vez estaba bajo los efectos de sustancias y por eso veía cosas. Nunca encontré el valor para decirle a nadie. Simplemente dejé que creyeran que me había desorientado y perdido en el bosque, como le pasa a muchas personas, y que había logrado sobrevivir para contarlo. Hoy, con toda esa historia, muy pocas personas me creen y otras no. No puedo culpar a los que no me creen. Si yo no lo hubiera vivido, probablemente tampoco lo creería. Pero como lo viví, puedo afirmar que es verdadera, y soy agradecido cada día de poder contar esta experiencia.
Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.